Rizo. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos a la bandera de ceremonia de los distintos establecimientos escolares, abanderado, escolta, autoridades de educación, a la escuela de policía que siempre nos acompaña, a las autoridades, viceintendentes, concejales, miembros del Ejecutivo Municipal y principalmente al Escuadrón 24 Gendarmería Nacional, porque hoy es un día importante para toda la Gendarmería. Martín Miguel de Güemes es el antecedente inmediato de la creación de este cuerpo centinela de la patria. Muchas gracias por la presencia. A la prensa también, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico con algunas imprecisiones, digo yo, porque si no es el tema para debatir. Martín Miguel de Güemes era hijo de españoles de una familia acomodada, le decían en Salta. O sea, alguien que no tenía muchas necesidades, pero sí él tenía dentro un espíritu que hacía que se relacione de manera permanente con la gente que trabajaban en su hacienda, en su finca, con todo lo que era el gauchaje. Sabía de economía porque el padre era parte de quienes recibían los impuestos para la corona española. Invasiones inglesas, 1806, 1807. Ya nos tiene a Martín Miguel de Güemes a los 20 años participando, siendo un lugarteniente de quien era el héroe de esas invasiones, que fue Liniers. Y hay un antecedente único en la historia universal que lo pinta de cuerpo y alma. Como era hábil jinete de Salta, como todos los salteños, bueno para la guitarra y más bueno para el caballo, ellos tenían su cuerpo de caballería. Y en algún momento de esa invasión había una fragata enorme, la más importante que traían los ingleses, Justin al castellano, había encallado. ¿Qué significa encallado? Bajó la marea, bajó el agua y quedó en el barro del puerto de Buenos Aires. Inmediatamente, a los 20 años, con el otro cuerpo lo abordaron, lo tomaron, y era una gran fragata. Y es un antecedente que tiene porque nunca se dio una situación parecida a esto, de que un cuerpo de caballería en el mar hayan tomado del prisionero y obviamente que hayan abordado una fragata. Y esto más o menos porque quien era en aquel momento el capitán de navío lo quería conocer, Gillespie de apellido, un inglés, y obviamente que todas estas crónicas no solamente quedaron acá en América, sino también que se hicieron escuchar en el mundo entero. Marco esto porque esto es lo que iba dándole el perfil de quién era Martín Miguel de Güemes. Se va él, vuelve a Salta y empieza este proceso de independencia y libertad ese 25 de mayo de 1810. Primera Junta de Gobierno Patrio, se va el representante del rey Fernando de España, lo retiran, se va de lo que sería el virreinato del Río de la Plata, y empezamos con la defensa, porque no es que vos venís, lo sacás y ahí nomás te quedas piola, ya vamos a elecciones, no. Había que poner el cuerpo, había que poner la sangre, porque obviamente que nadie se deja quitar nada así como así. ¿A dónde se va Martín Miguel de Güemes? Se vuelve a Salta. Uno de los ejércitos que teníamos, el ejército del norte, lo comandaba en aquel momento uno de los héroes de la patria, que era Manuel Belgrano. Con algunos problemas, con algunos inconvenientes, se juntan allá en Salta, en la zona de Salta, Tucumán y Jujuy, constituían en aquel tiempo una sola provincia, se juntan, se conocen ahí, y obviamente que ya venía con ese perfil de lucha y convencido de que era la independencia, el camino de esta gran nación, que era en aquel tiempo el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué nos sucede después? Por alguna razón, algunos dicen que era, como era joven, era impulsivo, lo mandan de nuevo, medio castigado a Buenos Aires, y ahí lo conoce San Martín. San Martín arribaba de España
Era un general formado en las milicias, conocía de estrategia, conocía de lo que era el poder militar, y entre ellos arman una gran amistad. Esa es la razón por la cual vuelve Martín Miguel de Güemes a Salta y empiezan a elaborar lo que sería después la declaración de la independencia. Esto párrafo aparte. No vayan a creer que muchos de los que habían asumido el gobierno estaban muy convencidos de querer un gobierno patrio. Muchos de ellos no querían eso, solamente querían sacarse de encima quien era el rey, el virrey, el que les sacaba el estipendio, la moneda, el impuesto, más o menos por ahí era. Entonces había otra gente que sí quería que este territorio sea realmente libre. Digo esto porque, como bien lo dijo la suboficial cuando hace alusión, había esas guerras internas que teníamos en aquel tiempo, que después terminó con unitarios y federales, y que hoy seguimos discutiendo el derecho del puerto por el resto de las provincias. Voy cerrando con esto. Martín Miguel de Güemes ha sido una persona, pero increíble, una estratega. Me dice en la alusión, en la locución que hace la suboficial, lo da como que no era una estratega. Lo tengo como un gran estratega, que solamente utilizó los recursos que tenía. Era conocedor del campo, del monte, de las quebradas, y con eso él armó lo que se llamó y se conoce la guerra de recursos. La guerra de recursos, que era obtener los recursos propios del momento, porque sus gauchos, su ejército, eran personas, peones que labraban el campo. ¿Y qué tenían en el campo? Machete, la caña tacuara, un cuchillo largo que es con el que ellos sabían carnear a los animales, boleadora, venían con su guardamonte, que es con el que hacía, y que parecía que cada vez que atacaban ellos parecía que venían 2000 personas y por ahí eran 50. Su milicia estaba dividido en pequeños comandos de 50 integrantes y con eso los volvieron locos. En algún momento no era tan compleja tan compleja la resistencia que tenían los españoles. Acuérdense, nos remontamos a la historia. Napoleón Bonaparte en Francia había tomado al rey de España y estaba la resistencia española. Hay una batalla enorme que ganan los españoles, que se llama Waterloo. Lo derrotan a Napoleón, y con esa fuerza que derrotan a Napoleón vienen a reconquistar el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Perú. Ya los navíos no podían bajar en Buenos Aires, ahí había una resistencia. ¿Por dónde venían? Por Chile tampoco. ¿A qué loco se le puede ocurrir que pueden venir a Buenos Aires o al virreinato cruzando la cordillera? A ellos no se le ocurría, se le ocurrió únicamente a San Martín. Entonces, ¿por dónde penetraban? Por el norte, y había que hacerse fuerte en ese norte, y ahí lo teníamos nosotros a Martín Miguel de Güemes. Dato histórico dice que había repelido 7 invasiones. Hay otros historiadores del lugar que hablan de 9 invasiones españolas. ¿Cómo hacían? Entraban a Salta, entraban a Jujuy, y después los iba sacando, los iba empujando al norte con su guerra de recursos. Le cortaba la carne, la provisión, todas las provisiones, le tomaba los chasquis. O sea, se ha valido de todos los recursos cuando tenía a su favor, porque era conocedor del territorio. Martín Miguel de Güemes ha compartido con Belgrano y con San Martín la idea de la liberación latinoamericana. Por eso hoy, en su paso a la inmortalidad, nosotros reconocemos como el Día de la Liberación Latinoamericana. Y en su plan, San Martín le comentaba, tenemos que liberar, tenemos que pasar a Chile. De Chile yo viajo por mar a Potosí, y ustedes, los salteños, tienen que estar en Potosí para liberar todo eso. No se pudo dar esa situación, y terminó, si vos viajas a Centroamérica, lo reconocen a Simón Bolívar, que sí quería también, pero era otro modelo totalmente distinto al que practicaba San Martín conjuntamente con Martín Miguel de Güemes. No se pudo, muerto Belgrano, muerto Martín Miguel de Güemes, lo sacaron a San Martín, se tuvo que volver a Europa.
También lo sacaron a Pueyrredón, que era otro de los generales que pensaba de la misma manera. De ese tiempo a esta parte no se pudo construir una nación. Artigas y su banda oriental, Uruguay, Paraguay, formaron un país. En Salta, el territorio de Tarija pasó a ser Bolivia. Ese sueño no se pudo dar de una nación integral como tenía que haber sido, pero sí hemos podido construir un país. ¿Qué me queda para mí? Yo me emociono mucho porque mi padre era gendarme, todas estas historias en esta fecha siempre nos contaban en la mesa. Me queda para mí que no tenía ningún tipo de antojos o algún tipo de complejo de querer ser superior. Él era igual que sus gauchos, por eso los gauchos lo respetaban. Era uno más de ellos. Es la primera vez que se ve la tierra salteña en guerra. Practicaban los chiquitos, cuando venían los ejércitos y ellos, los niños que andaban por ahí, les daban falsa información, los desviaban, los llevaban. Las mujeres, todo el pueblo de Salta en una sola causa, que era la libertad nacional. Así que desde este humilde lugar le rendimos homenaje a Martín Miguel de Güemes, un héroe nacional que recién después, hace mucho tiempo, hace poco tiempo en realidad, se lo reconoce la valía que ha tenido. La valía, porque los porteños no querían, porque en la cara les decían que eran generales, eran unos cobardes, y siempre los ha tratado de cobardes. Así que recién, hace muy poco tiempo, se reconoció la valía de este general, y bueno, nosotros lo celebramos de acá, desde Chilecito, y le rendimos homenaje. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.